la grabación. Bueno, hoy tenemos la séptima sesión de la profesora Marta Sofía López Rodríguez. Doy unos datos sobre ella que ella nos mandó, que se doctoró en la Universidad de Oviedo en 1994 y es profesora en la Universidad de León desde 1997. Su trayectoria africanista a lo largo de más de 3 décadas ha estado marcada por el compromiso con la literatura y el pensamiento afro, sí, supongo. Sí, con el pensamiento de las mujeres del continente africano, porque si dices continente solo es Camerún, pero si es continente africano es todo África. Ha organizado y participado en numerosísimos foros en España, África y América y cuenta con numerosas publicaciones en este ámbito. Destaca también por su labor como traductora y prologuista de autores y autoras como Chinua Achebe, Nguyo Achongo, Amata Aidoo, Jennifer Makumbi, aunque debe ser, ya nos comentará seguramente la última traducción que has hecho, ¿no? Entre 2004... Mira, no pensaba hacer publi, pero ya que lo dices... Sí, no, luego ya hablas de ello. Entre 2004 y 2017 lideró el equipo de investigación afroeuropeos, culturas e identidades negras en Europa, que involucró a más de 30 universidades, centros de investigación, así como a productores culturales y activistas, y cuyo legado continúa vigente a través de proyectos de investigación europeos como Afro Cyberactivists de la Universidad de Bremen. Ha sido colaboradora de Casa África, o es colaboradora, porque sigue siendo colaboradora de Casa África desde su creación, y su labor como divulgadora de la literatura del continente ha contribuido sustancialmente a la proyección de estas literaturas en nuestro país, España. Yo también me incluyo. Y su publicación más reciente es El mundo está fatal, pero hay esperanza, reflexiones de una ecomujerista blanca, volumen ensayos editados por Erika en 2025. Bueno, digo aquí, no solo es una amiga, sino también destaco mucho el proyecto afroeuropeo, que es seguramente el proyecto más importante que ha habido en España sobre esas cuestiones. Fue una idea de Marta, lo lideró. No fue una idea mía, fue una idea que pergeñamos entre mucha gente. Sí, pero bueno, tú fuiste la líder y bueno, eso... Fue la que rellenó papeles, pero... Sí, y luego ese proyecto, como ella dice, tiene todavía muchas repercusiones hoy. Marta es seguramente una de las africanistas más importantes en cuestiones de literaturas africanas y traductoras en España. Y hoy nos va a hablar de literaturas y culturas afrobritánicas, otros pasajes medios. Marta, tienes la palabra. Bueno, pues, a ver, intentaré compartir pantalla. Bueno, si pasa alguna desgracia, pues eso. No lo hacía Marti. Soy una señora de edad. Marti, ¿no lo hacías tú? Finalmente, no. No. Ah, ok. No. A ver, que me tienen que salir todas las cositas. Bueno, vamos a ver, dentro del proyecto Afroeuropeos, bueno, supongo que por razones de mi propia especialización, tuvo bastante peso la cuestión de la literatura afrobritánica, porque a literatura afrobritánica pues nos dedicábamos Maya García Vinuesa, Sharmila Besmohum, Mark Stein, John MacLeod, que en su momento fue parte del proyecto. Bueno, un montón de nosotros éramos de la rama anglófila, había gente de la rama francófona y luego, bueno, pues conseguimos tener gente formando parte del proyecto en Dinamarca, en Italia, en Alemania, en Portugal, en un montón de países europeos. La verdad es que fue muy interesante ver cómo diferentes poblaciones afrodescendientes en Europa tienen historias radicalmente diferentes. Claro, en el Caribe, más o menos, si tiras para atrás, acabas encontrándote con un ancestro esclavo. En Norteamérica, poco más o menos lo mismo. Y ahí, en el Caribe, claro, no hay una unidad lingüística, pero sí está esa cosa, ¿no?, que decía Antonio Benítez Rojo, la isla que se repite en diversos ámbitos lingüísticos, hispano, francófono, anglófono, holandés, se repite la experiencia de la esclavitud y de la plantación. Ese middle passage, ese pasaje medio entre África
y el Caribe o las Américas, ¿no? Porque no todos los esclavos llegaron al Caribe, llegaron a Brasil, llegaron a Colombia, llegaron a Venezuela, llegaron, por supuesto, a lo que hoy es Estados Unidos. Es quizá la memoria que une pues, a todas las poblaciones afrodescendientes en el Nuevo Mundo. A partir de ahí, como digo, las historias de los afroeuropeos son bastante diferentes y eso lo pudimos comprobar, pues eso, pues cuando Maxim Matusevich nos contaba cómo en diversas oleadas, ¿no? Se había ido formando la población afrorrusa. Bueno, en Gran Bretaña, como está amplísimamente demostrado, pues con el mismísimo Julio César ya llegaron personas afrodescendientes a lo que hoy es Gran Bretaña. Y, por supuesto, llegaron en cantidades más notorias, pues desde que empezó la era de la expansión imperialista. En el siglo XVI, XVII, XVIII, en Londres había una población negra y en otros sitios de Inglaterra, en Liverpool, ¿no? Que era el gran puerto esclavista, en muchos otros sitios, ya bastante significativa. La mayor parte de esa población afrodescendiente llegaba pues vía el Caribe en general. Algunos llegaban directamente de África como esclavos, pero muchos de los afrodescendientes que arraigaron luego en lo que hoy es Gran Bretaña, pues llegaron, pues igual que muchos asiáticos antes de, y sobre todo asiáticas, ¿no? Pues como criados, como sirvientes, viviendo en unas condiciones en general precarias. Algunos conseguían comprar su libertad, pero bueno, eran vidas duras. De esa, digamos, o de esos siglos, ¿no? Guardamos pues unas cuantas, sobre todo autobiografías, que son sin duda el punto en el que podemos buscar el origen de la literatura afro-británica o Black British. Allá por 2006, pues Guy Law y Marion Winnett Davis se preguntaban, ¿no? ¿Hay un canon literario británico? Y sí, evidentemente lo hay. Y en esta foto de la portada del libro, pues veis algunos de los libros de los que yo voy a hablar, hablan de un montón de escritores, autores, músicos, porque la literatura afrobritánica también va tremendamente ligada a la música y otras expresiones artísticas. Pero eso, si buscamos el dónde está el principio o dónde la población afrobritánica busca sus raíces, pues estaría en las narrativas fundamentalmente de tres escritores de finales del siglo XVIII, de inmediatamente después de la Revolución Francesa o en el contexto, ¿no? En ese contexto de la Revolución Francesa, en el que también pues, estaba gestando la Revolución Haitiana, que tuvo tremendo impacto en Europa, más en Francia quizá, pero bueno, y luego se estaban gestando también todos los movimientos abolicionistas que se supone que, en fin, fue William Wilberforce el que consiguió que se prohibiera la trata de seres humanos en 1808, pero detrás de ese hombre, pues hubo, ¿no? Voces africanas o afrodescendientes que estaban en ese debate del abolicionismo y de la anti-esclavitud. Os he puesto la vida de Olaudah Equiano, pues porque es el que tenía en casa, pero también porque es quizá pues, uno de los escritores más bueno, nombrados y venerados de esa primera generación. Él, en su narrativa, pues hay cositas que a gente le cuadran, a otra gente no le acaban de cuadrar, pero bueno, lo que él básicamente cuenta es que nació en África, que era de una familia poderosa, Igbo, ¿no? de Nigeria, que
lo secuestraron a él y a su hermana, los esclavistas, lo llevaron al Caribe, bueno, pues luego él viajó mucho, fue marinero, hizo un montón de cosas diferentes y vivió en un montón de países diferentes, y en un momento dado escribió este libro que se llama, en realidad, La interesante narrativa de la vida de Olaudah Quaino, o, en esta edición no lo pone, o Gustavus Vasa, el africano. Gustavus Vasa es el nombre que le dio su esclavista, uno de sus dueños. Es, pues eso, uno de los pilares, ¿no?, de lo que va a ser el discurso antiesclavista. Contemporáneo a Quaino es también Ignatius Sancho, que nació a bordo de un barco de esclavos que iba hacia el Caribe. Sus padres murieron en el Caribe antes de que él tuviera 2 años, lo enviaron a Inglaterra, lo convirtieron en esclavo. Ya sabéis que muchas veces, sobre todo cuando eran niños, realmente, pues entre slave and pet, ¿no?, animalito de compañía, no había demasiada diferencia. Pues a este lo vendieron a 3 hermanas solteras que lo llamaron Sancho, pero resulta que estas señoras eran vecinas del duque de Montague, que vio que que Ignacio Sancho era un tipo inteligente, le dio estudios, luego él se fue a Londres, aparentemente vivió una vida bastante disipada, probó suerte como actor, escribió cartas y se recuerda especialmente una carta que escribió a Lawrence Sterne, el autor de Tristram Shandy, a quien admiraba muchísimo y cuyo estilo imitaba, ¿no?, para que se notase que era, bueno, pues un negro ilustrado. Tenemos también otra historia muy notoria, la historia de Mary Prince, contada por ella misma, aunque es cierto que en este caso ella narró la historia a alguien que la puso por escrito, pero también nació como esclava, consiguió, bueno, acabar, ¿no?, más o menos comprando su libertad, y lo interesante, digamos, de esta narrativa de Mary Prince es que es la única narrativa que se conserva de una mujer de origen caribeño en inglés de esa época. Luego, en el siglo siguiente, tendremos, por ejemplo, la autobiografía también de Mary Seacole, que también nació esclava, pero que estuvo en la guerra de Crimea junto con Florence Nightingale. Bueno, hay una especie de eso, ¿no?, genealogía de autores que van a escribir fundamentalmente autobiografías, tratados, cartas, etc. El momento, digamos, de genuina explosión de lo que va a ser la literatura afrocaribeña, pues va a llegar después de el Windrush, ese barco que se considera pues como el emblema de, digamos, el asalto de los caribeños, la colonización al revés, ¿no?, que es el poema que quería que escuchaseis, pero para evitar problemas con el vídeo y con el audio nos lo vamos a ahorrar. Pero la generación que llegó en el Windrush, que llegó a finales de los 50, amparados por la Nationality Act, que se había publicado en 1948 y que reconocía la nacionalidad y el derecho de trabajo a los ciudadanos de las colonias, en general se encontraron con una Inglaterra bastante hostil, y es lo que nos van a ir contando en sus primeras narraciones. Esta generación que llega en el Windrush o inmediatamente, ¿no?, después del Windrush, pero que siguen considerándose la generación Windrush, tenía en todo caso bastantes precedentes, digamos, de pensamiento en los que apoyarse. Hay una tradición intelectual caribeña potentísima en la que estaría pues C.L.R. James con Los Jacobinos Negros, esa historia de la Revolución de Haití que fue la primera historia de la revolución que se contó desde la perspectiva de los negros, ¿no? En 1938 se publicó Los Jacobinos Negros.
tenemos a Eric Williams, que como estudiante en la Universidad de Oxford hizo una tesis titulada Capitalismo y esclavitud, pues que es un clásico inevitable, ¿no? Y que hace ver cómo sin la trata de esclavos Occidente, tal y como lo conocemos, no existiría. Él lo hace como economista, lo hace bastante fríamente, digamos. Es decir, él no está haciendo un tratado moral, sino simplemente exponiendo una realidad económica, con lo cual el libro es bastante más impactante. En esta generación también podemos incluir a Walter Rodney, Cómo Europa subdesarrolló África, otro libro que yo creo que es interesantísimo. Y a pesar de que vienen del ámbito francófono, también Césaire y Fanon tienen tremenda influencia en esta generación. Hay que recordar que en este momento pre-Windrush, en el 45, se celebra en Manchester el Congreso Panafricano, y es un congreso en el que ya están pues gente como Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, pero también George Padmore, un montón de caribeños, y ahí se va forjando, ¿no? ese panafricanismo como narrativa cultural, como narrativa histórica, como bueno, como conjunto, ¿no? de narraciones que van a dar pie, en último término, a lo que es la identidad caribeño-británica. En esa primera generación, como os digo, pues hay gente como George Lamming, Sam Selvon, inevitable, ¿no? Debo deciros que hay libros que, como yo manejo en inglés, pues no estoy segura de si están o no traducidos. Pero The Lonely Londoners, los londinenses solitarios, es un clásico entre los clásicos. Es una narrativa en la que Sam Selvon se inventa un dialecto, una forma de hablar, una habla caribeña que en realidad no existe, ¿no? Pero claro, una cosa que les ocurrió a casi todos los miembros de esta generación es que descubrieron que eran caribeños en Inglaterra, porque ellos, cuando salieron del Caribe, eran de Trinidad, o de Jamaica, o de Guadalupe, pero claro, fue al llegar a Londres, ¿no? Cuando vivieron esa experiencia, pues que en su momento habían vivido los poetas de la negritude en París, que de repente supieron que eran negros. Fue una identidad como retroproyectada, ¿no? Hacia ellos. Quiero incluir, porque además, bueno, hay muchísimas mujeres y no voy a ser capaz de hacerles justicias a todas, pero quiero incluir también como ejemplo una novela de Beryl Gilroy, la madre de Paul Gilroy, veneradísimo teórico, tremendo pensador para mi gusto. Tiene otra novela que se llama Historia de una maestra, ¿no? Pues sobre una maestra caribeña que llega a Londres y se encuentra pues con que todas sus cualificaciones en la madre patria le sirven para bastante poquito. Aquí tenía un par de poemas, uno el de Colonización al revés, de Louise Bennett, algo importantísimo en la formación de esa identidad caribeño-británica. Fue un programa de radio de la BBC, Voces Caribeñas, Caribbean Voices, que llevó Andrew Salkey, un escritor de procedencia caribeña, y en el que fueron teniendo voz realmente pues muchos de los jóvenes intelectuales que llegaban, casi todos en realidad de clase media, muchos de ellos, digamos, los que luego han tenido impacto en la historia literaria, ¿no? Muchos de ellos venían a estudiar a Oxford o a Cambridge. Ese es el caso, por ejemplo, de gente como Edward Campbell White, por ejemplo, ¿no? Conocidísimo poeta. El otro vídeo que os iba a poner es un fragmento del discurso de los ríos de sangre de Enoch Powell, que me parece especialmente relevante en estos tiempos que corremos, como diría María Anzué. Enoch Powell, como ministro de Trabajo y de Sanidad, había sido uno de los grandes reclutadores de mano de obra en el Caribe. Los caribeños vinieron unos cuantos intelectuales, pero la mayor parte de los caribeños que venían a currar, ¿no? Igual que los
indios pakistaníes y luego bengalíes que iban llegando por la misma época después de la independencia de la India. Claro, muchos de ellos y muchas de ellas eran gente que habían estado luchando en la Segunda Guerra Mundial y que pensaban que volvían a la madre patria, ¿no? Habían estado defendiéndola, pues ahora volvían con toda la legitimidad. Y Enoch Powell efectivamente reclutó, a un montón de trabajadores, pues en el Metro de Londres, en el Sistema Nacional de Salud, y luego con trabajos pues bastante menos gloriosos. De ahí sale, por ejemplo, un poema de Linton Kwesi Johnson, ¿no? Que dice: England is a bitch, Inglaterra es una puta y no hay forma de remediarlo, porque eso, te llama cuando te necesita y luego básicamente, pues, en fin, te da... Bueno, pues en 1968 ese mismo señor que había reclutado a los inmigrantes pronuncia un discurso tan sumamente bochornoso, más que el de Rajoy, tan bochornoso que el propio Partido Conservador le expulsó de sus filas, en el que decía que o se repatriaba a todos los inmigrantes o que en 15 años los negros iban a estar dominando a los blancos y que el Támesis llevaría ríos de sangre. Es interesante porque si buscáis ese discurso vais a encontrar una bonita traducción de alguno de estos grupos de extrema derecha española. Es decir, que, en fin, las viejas estrellas nunca mueren y ese discurso de los ríos de sangre, hay mucha gente que está diciendo: Dios mío, qué gran profeta fue Enoch Powell. Bueno, pues de la gente, digamos, más intelectual, más comprometida políticamente, ¿no? Que en ese momento iban haciendo su entrada en la escena artística, literaria, cultural y del activismo, ¿no? Porque desde bastante pronto se vio clara la necesidad de organizarse de alguna manera, porque era muy evidente que Gran Bretaña no era una madre sino una madrastra y que el racismo institucional y el racismo de la vida cotidiana eran bastante salvajes. En todo caso, hay un personaje muy importante, que es John La Rose, que en torno a sí creó, o más que crear, articuló un grupo de intelectuales y activistas. Aquí os pongo algunos ejemplos de los literarios, pero también había pintores, había músicos. Bueno, pues era eso, todo un movimiento artístico y que, como os digo, también tenía proyecciones dentro del ámbito del activismo, pues porque la cosa se estaba poniendo un poquito fea ya por los años 60. Los primeros disturbios raciales dignos de mención habían tenido lugar en Notting Hill en el 58. Fijaos que luego el 68 está Enoch Powell hablando de los ríos de sangre y son eso, años y décadas de tremenda violencia. Eso también explica el hecho de que cuando en Inglaterra hasta determinado momento se habla de black literature, literatura negra o de arte negro, no se esté hablando solo de arte o de literatura o de pensamiento afrodescendiente, sino también de todo lo que están produciendo personas de origen en el continente asiático. En un momento dado hay que articular la lucha antirracista y entonces ahí, como explica muy bien Stuart Hall, se utiliza la palabra negro como paraguas en el que caben pakistaníes, indios, que podrían tener sus movidas entre ellos, pero claro, había que articular un movimiento político para hacer frente al racismo institucional tan salvaje. En Gugibación, cuando andaba por aquellos tiempos, ¿no? Cuando se funda o cuando empieza a crearse el Caribbean Artist Movement, escribiendo sus primeras novelas en inglés, de las que luego él dirá que no son literatura africana, sino afroeuropea. Pero os he metido de paso el descolonizar la mente, no solo porque lo haya traducido yo, que también, sino porque muchas de las ideas que plantea Ngugi en Descolonizar la mente ya están. Por ejemplo, en Brad White, no solo en su poesía, sino en sus escritos críticos académicos. Brad White es historiador, es el primero en proponer o en darle una dignidad a las
modos de habla del Caribe. Él propone la idea de nation language, ¿no? La lengua de la nación, ese inglés que ya no es inglés, que es otra cosa, que ha sido apropiado y deglutido y convertido en algo infinitamente más expresivo, entre otras cosas, pues porque está impregnado de los ritmos africanos y del sustrato musical y cultural africano. Eso se ve perfectamente pues, en poetas como Linton Kwesi Johnson, de origen jamaicano, que practican eso que se llama dub poetry, una especie de reggae sin música, aunque Linton Kwesi Johnson también tiene cosas con música. Otra cosa interesante en esta época, hablando de la música, es también que se está empezando a popularizar muchísimo pues, el calipso y todos los ritmos del Caribe, que luego van a dar lugar no solo, ¿no?, a, digamos, ritmos musicales, bueno, en realidad toda la música, yo diría, moderna, británica, pues bebe de esos ritmos caribeños. Pero luego también pues, a muchos espacios de encuentro entre personas de origen caribeño y personas de origen británico, matrimonios, relaciones, etcétera, que es donde yo siempre digo que se forja, ¿no?, el mestizaje nacional en los espacios de la intimidad. John La Rose, entre otras cosas, fundó una editorial, New Beacon Press, y una librería que todavía existe. Al principio, pues él y su mujer, Sarah White, que era su segunda mujer, pues iban poco más que cargando con los libros en bicicleta y luego en una habitación de su casa, pero New Beacon Press, que además luego contribuyó, y ahí sí que estuvieron todos, en Googie, Salky, un montón de gente más, a montar una feria del libro negro y radical que se nutría en buena medida pues, de las cosas que iba publicando New Beacon Press, pero que también estaba abierta pues, a todo el pensamiento radical de izquierdas. Tenemos que pensar en gente muy vinculada a la izquierda. John La Rose o George Padmore fueron gente que visitó la Unión Soviética. Bueno, era ese momento en el que todavía tampoco se sabía demasiado de los horrores tremendos de la Unión Soviética. Y de esta experiencia, pues ya van a salir los pensadores que van a articular de una manera más precisa lo que podríamos llamar una identidad afrobritánica. Aptar Bra, que aparece en la portada del libro que os enseñé al principio y que en realidad es de origen asiático, como es obvio, y que habla sobre todo de las diásporas en femenino, habla de la experiencia de la migración como una especie de narrativa colectiva. Y esa narrativa colectiva pues es la que se va a hacer a través de trabajos de sociología, de historia, de la propia literatura, y siempre para constatar, como dice, como reza el título del clásico de Paul Gilroy, de I'm no black in the Union Jack, ¿no? En la bandera inglesa no hay negros. Inmediatamente os he puesto al lado la historia fotográfica de la Gran Bretaña negra que edita el propio Paul Gilroy y que prologa Stuart Hall. Creo que sin Stuart Hall no existirían los estudios culturales. Stuart Hall fue, desde mi punto de vista, una figura absolutamente crucial a la hora de dirigir su atención hacia los medios, hacia la representación de las minorías en los medios, hacia la música popular, hacia un montón de manifestaciones identitarias y culturales que acaban, ¿no?, por configurar una identidad específicamente pues ya quizá más afro-británica que afro-caribeña. Stuart Hall, en un ensayo, en un artículo que marcó, en fin, un antes y un después, habla de la identidad negra como una narrativa colectiva y como, además, un proceso de identificación con esa narrativa. Para él no se es negro por tener la piel negra, sino porque realmente has llegado a asimilar o te has llegado a identificar con esa historia de los middle passages, ¿no? De esos pasajes que llevan primero de África al Caribe, después del Caribe a Europa, y que luego veremos en la siguiente
imagen cómo van articulando ese concepto del Atlántico Negro. El Atlántico Negro es anterior a There is no Black in the Union Jack, pero sí que os quería hablar un poco de estos pensadores bastante cruciales. En un momento dado, en este artículo que os digo, Viejas y Nuevas Identidades, Stuart Hall, así como con cierta coña, está hablando, ¿no? O pensando cómo él ha llegado a definirse como negro en Gran Bretaña, justamente por ese proceso de alienación o de exclusión, ¿no? al que se le somete. Y él está diciendo, bueno, yo soy el azúcar en tu taza de té, el té viene de la India, es decir, ese otro colonial imperial es intrínsecamente constitutivo de la identidad británica. Pero a su vez, dentro de esa identidad británica, pues a los negros se les sitúa en un espacio bastante periférico. Y mientras él está desarrollando estas ideas, dice, en esos momentos mi hijo, que tenía 2 años y medio, estaba aprendiendo los colores. Y yo le dije, transmitiendo el mensaje, ¿eres negro? Y él dijo, no, soy marrón. Y yo le dije, referente equivocado. Errónea corrección filosófica, concreción filosófica, errónea concreción, error filosófico. No estoy hablando de tu caja de pinturas de colores, estoy hablando de tu cabeza. Y cierra cita y dice, eso es algo diferente. La cuestión de aprender a ser negro, aprender, ¿no? a llegar a una identidad en la que ya, pues eso, pesa mucho más lo digamos, específicamente afrodescendiente que lo asiático. Es decir, Black va convirtiéndose en un referente más de la literatura de afrodescendientes. Ahí tenéis en el centro El Atlántico Negro, ese libro increíble, ¿no? Que marca generaciones de estudiosos y generaciones luego de creadores culturales, en el que básicamente Paul Gilroy argumenta que, pues, hace un argumento absolutamente decolonial, ¿no? Que en la modernidad europea existe esa contramodernidad que es toda la cultura afro y que viene pues mucho, ¿no? De los Estados Unidos, de gente como Du Bois, etcétera, pero luego también pues de cosas que circulan con mucha más soltura, como la música o como ideas, ¿no? Que constantemente están, digamos, moviéndose entre esos 3 polos de el Atlántico Negro, África, el Caribe y Europa. Bueno, algo vinculado al Windrush, como veis, ya en estos momentos empieza a haber, ¿no? Publicaciones específicas que recogen la literatura afrodescendiente, pero ya como parte de una identidad británica. Y os he puesto por ahí, así a modo de ilustración, unas cuantas novelas de Mike Phillips, que aparte de ser el autor, junto con su hermano Trevor, de este libro, ¿no? Sobre cómo Inglaterra se convierte en multirracial, es autor de novela policíaca. Claro, generalmente, bueno, hasta hace no mucho, ¿no? La literatura, digamos, de género se desdeñaba como irrelevante. Bueno, pues entre otras cosas, gracias a gente como Stuart Hall, que nos enseñó a mirar de otra manera la cultura popular, pues podemos entender que incluso, ¿no? Géneros tan populares como la novela policíaca pueden contar muchas cosas de lo que está ocurriendo en una sociedad dentro de un grupo concreto. En el caso de Mike Phillips, él básicamente habla de afrocaribeños. Lo interesante para mí, tengo algún artículo sobre él que si queréis os paso el link, es cómo crea el primer detective étnico, entre comillas, ¿no? De la literatura británica, Sam Dean, que es un periodista, pero que, bueno, pues como se mueve muy bien dentro de la comunidad caribeña, pues acaba resolviendo crímenes. Pero claro, las primeras novelas de Sam Dean van absolutamente ligadas a la experiencia específica de los afrocaribeños. Novelas como Black Rights o An Image to Die For son críticas tremendas a la clase media británica, a la clase alta británica, a los políticos. Hay una novela en la que se pone muy de manifiesto
absoluto desprecio del Partido Laborista por estos trabajadores que coincide que no son blancos, ¿no? Por mucho que se grite eso de nativo o extranjera, la misma clase obrera, pues bueno, siempre ha habido clases. Son cosas, ¿no?, que va analizando Mike Phillips en sus novelas. Pero luego es muy interesante, por ejemplo, cómo según vamos avanzando en el tiempo, pues cada vez va haciendo más novelas que tienen que ver menos con el Caribe y más con el hecho de ser negro en Gran Bretaña y también parte de la diáspora, ¿no? Hay aventuras de Sandin en las que resuelve casos en Nueva York, donde la comunidad haitiana pues, y jamaicana tiene mucho asiento. Y luego, pues ya estas novelas en las que se plantea directamente cómo se constituye una identidad afrobritánica y afroeuropea. A Shadow of Myself es una novela interesantísima en la que un tipo afrobritánico mayor de repente encuentra pues, a un hermano que había tenido perdido en los países del este. Entonces, pues ya es una mirada a Afroeuropa, ¿no?, desde lo negro británico. Y también hay que tener en cuenta que en buena medida esa incorporación de la tercera pata, o sea, del continente africano, a lo que sería la literatura afrobritánica, pues deja huellas indelebles. Claro, poner a Cheve, a Soyinka, a Nadine Gordimer, que es blanca, pero bueno, son autores que trajeron África muy al corazón de Gran Bretaña. Coetzee, ¿no?, que luego tuvo el premio Nobel. Ben Okri, que con The Famous Road ganó el Booker Prize. Buche Mecheta, por favor, Ciudadana de segunda clase, ¿no?, esa novela que es pues casi la novela de la experiencia de la inmigración femenina negra en Gran Bretaña, y que luego pues produciría clásicos como Las delicias de la maternidad, traducido por Maya Vinuesa al español. Bueno, vamos a ver cada vez más presencia de lo africano, además de lo caribeño. No, me he saltado una diapo. Pues me he saltado una diapo en la que estaba pues toda la narrativa, bueno, toda, pero mucha de la narrativa de Carol Phillips. Carol Phillips, que empieza a escribir en los años 80, que sus primeras obras pues son casi contemporáneas con ese acontecimiento tremendo que fue la masacre de New Cross, donde, bueno, había una fiesta de cumpleaños de chavalillos negros y alguien a quien la policía nunca pudo localizar, pues tiró un cóctel molotov y murieron pues como 14 chavales y hubo un montón de heridos. Y eso fue pues como otro mazazo en la conciencia colectiva. Eso y la muerte de Stephen Lawrence, un muchacho negro a manos de la policía. Y de ahí salió pues como una, digamos, renovada voluntad de activismo, viendo que pasaban las décadas y que a la población afro-británica pues no le iba mucho mejor. Claro, Carol Phillips, la verdad que, además con el ego que él tiene, me mataría si supiera que me he olvidado de su diapo. Pero tiene una obra amplísima. Su primera novela se llama The Final Passage, ¿no?, el pasaje final. Y de ahí también un poco mi juego con los otros pasajes, en el que efectivamente pues cuenta la historia de ese otro pasaje del Caribe a Inglaterra, visto desde los ojos pues ya de otra generación que ya se sabe afrobritánica y que se permite el lujo pues de mirar al resto de Europa pues como, bueno, una suerte de tribu francamente peculiar. A mí me interesó muchísimo en su momento un libro de los de Carol Phillips, no tanto de ficción, sino un travelogue, un libro de viajes, en el que él decide recorrer un poco. Primero, empieza haciendo el viaje que hicieron sus padres desde el Caribe a Inglaterra en un barco carguero de fruta, pero luego se mueve por distintos espacios cruciales del Atlántico Negro. Visita el Mina y Cape Coast, los grandes fuertes esclavistas de Ghana, que
como él denuncia, y yo cuando fui tuve la misma impresión, se han convertido en una especie de parque de atracciones de la esclavitud para afroamericanos nostálgicos. Habla de una cosa que es pues muy recurrente también, un tema que ha aparecido en numerosos textos literarios, que es la absoluta renuencia en la costa de los esclavos, ¿no? En lo que fue la costa de los esclavos, concretamente, pues más en Ghana, a hablar abiertamente del tema de la esclavitud. Eso también en su momento, o sobre eso escribió Ayi Kwei-Armah, ¿no? Desde la perspectiva de un ganés. Bueno, pues digamos que pone un poco en solfa al panafricanismo, al poner más de relieve pues esas heridas y esas brechas que hay dentro de la diáspora y que tienen que ver, en parte, en el caso de Carol Phillips y de otra obra que os voy a mencionar ahora mismo, con el hecho de que muchas de las grandes fortunas de Ghana, de lo que hoy es Ghana, exactamente igual que todas las grandes fortunas europeas, se construyeron sobre la trata. Como nos cuenta Saidija Harman en un libro fantástico que se llama Lose Your Mother, Pierde a tu madre, que nos cuenta, ¿no?, cómo ella fue desde Estados Unidos con una beca Fulbright a Ghana a estudiar la esclavitud. En Europa tenemos ese don, ¿no?, para ser refinadamente perversos. Pues se hizo con Haití, ¿no? En fin, los haitianos han estado pagando, o quizás sigan pagando, ¿no?, la compensación que se les impuso por su independencia. Y en el caso de los traficantes o de los mediadores africanos en la trata de esclavos, pues los europeos hicieron una cosa muy divertida, que fue anular el valor monetario de los courís, ¿no? Los esclavos fundamentalmente se compraban en courís porque era la unidad o la moneda, ¿no?, corriente, sobre todo en el occidente de África. Entonces, al mismo tiempo que se abolió la trata de esclavos, se abolió también el valor económico del caurí. Con lo cual, pues mientras que todos los grandes bancos europeos, a poco que rasques, y todas las grandes fortunas, te acabas encontrando la trata, pues en el caso de África es una minoría, ¿no?, la que realmente, de africanos, los que se hicieron ricos con la trata. Pero hay otro libro muy interesante, también una narrativa de viajes, de Iko Eshun, un escritor que dirigió el Centro de Arte Contemporáneo en Londres y al que en su momento fuimos a entrevistar Maya y yo. El libro se llama Black Gold of the Sun, Oro Negro del Sol, y el autor es Iko Eshun. Os pasaré, reharé la presentación con las diapos que faltan y todo esto, pero Iko Eshun representa muy bien a una generación ya del post-multiculturalismo, hijo de un diplomático ganés que después de la caída de Nkrumah se quedó varado en Inglaterra. Bueno, pues el crío crece en una familia realmente pues, de gente educada, de gente refinada, de gente con estudios. Y en un momento dado, cuando se harta del racismo que se vive en Inglaterra, pues decide irse a Ghana a reencontrarse con sus raíces. Y lo que encuentra es, pues eso, un antepasado esclavista. Es muy interesante ver, pues eso, cómo el mestizaje a veces tiene, en fin, cositas colaterales. Pero en todo caso, y como os decía, hay ya una generación que es, sin pedir excusas, afrobritánica, que en algunos casos está más vinculada al Caribe, en otros más a África. La novela del milenio y del Londres multicultural fue Dientes Blancos, de Sadie Smith, evidentemente traducida al español. Luego Sadie Smith siguió, bueno, pues escribiendo otras cosas, algunas gustaron más, otras menos, pero Dientes Blancos fue pues realmente un bombazo en su momento, porque representó esa realidad cotidiana de un Londres en el que pues se mezcla gente de los orígenes más variopintos y que están en Inglaterra, pues porque Inglaterra estuvo en sus sitios. Es la historia de tres familias, una formada por un padre británico y una madre caribeña, otra de bengalíes. El papá de la familia bengalí es amigo del británico porque lucharon juntos en la Segunda Guerra Mundial, y luego una familia supuestamente, propiamente
británica de clase media alta, y que luego en realidad son de origen polaco. Pero claro, ahí está la cuestión de la raza, ¿no? Una familia de origen polaco no pasa nada, se funde, digamos, con la clase blanca británica sin fisuras. Eso para los afrocaribeños es mucho más difícil. Tenemos este novelón de Andrea Levy, que es Small Island, en el que se recrea esa experiencia de la generación del Windrush a través de un inmigrante caribeño que llega a Londres después de haber sido combatiente en la Segunda Guerra Mundial y se encuentra, pues eso, con que la madre patria está muy lejos de abrazar a sus hijos, por mucho que se hayan dejado la piel por ella, en el que se cuenta una experiencia recurrente que también está en los londinenses solitarios, en muchísimas novelas, que es, por ejemplo, la tremenda dificultad para encontrar vivienda. De hecho, uno de nuestros colegas de afroeuropeos, Mark Stein, tiene un libro que se llama Dwelling Places, lugares para habitar, ¿no? Porque era muy común lo de encontrarse en un Londres de posguerra con, bueno, poca vivienda, porque mucha había sido destruida en la guerra, con carteles de ni negros, ni irlandeses, ni perros. Luego, en esta generación así de jóvenes, pues hay gente como Diran Adebayo, pero yo es que, ¿qué queréis que os diga? Aparte de que realmente creo que es más importante la literatura de las mujeres, pues a mí me da la sensación de que hay más mujeres publicando. Gente como Bernardina Evaristo, que para mí es, pues quizá del siglo XXI, pues la narradora más interesante y que todavía sigue en plena producción. Os he puesto, así como en primera línea, la nena del emperador, que es una historia de una mujer afrodescendiente en la Britania romana. Luego creo que otro libro que marcó un pequeño hito fue Helen Ojejemi con la de Icarus Girl, la niña Ícaro, en la que, bueno, continúa con la tradición que había inaugurado en su momento Soyinka y otros cuantos, ¿no? Incluido Amos Tutuola, pero de, digamos, utilizar todos los recursos de las ontoepistemologías africanas en la narrativa europea. Ben Okri, pues con The Famish Road, está explotando y explorando y dándole vuelos al mito del Okpanje, del niño que nace, que muere, que vuelve a renacer. Con Icarus Girl, Helen Ojejemi nos cuenta una historia de los míticos gemelos de la literatura Igbo-Yoruba de la tradición, ¿no? Y por supuesto, afrocaribeña. Estos son pues una generación bastante potente. Y me faltan, de verdad, ¿por qué me faltan por ahí? Pues las mujeres poetas a las que adoro, como Grace Nichols, Olive Senior. Grace Nichols tiene muchas colecciones de poesía, cual a cual más interesantes, pero tiene un libro en particular que incide en el tema de o en el título que le he dado a mi charla, que es I is a Long Memory Woman. Yo soy una mujer de larga memoria, que recrea por enésima vez pues toda la historia del Middle Passage desde la perspectiva de una mujer. Y simplemente para daros una pista de cómo van las cosas por el siglo XXI, pues os pongo un par de ejemplos. De Jackie Kay, ciertamente lo que tendría que haber puesto son The Adoption Papers, los papeles de la adopción, porque Jackie Kay es mestiza y fue adoptada en su momento por una familia blanca. Entonces, The Adoption Papers es pues todo el momento de autodescubrimiento de quién es, de encontrar a su madre biológica. Bueno, es impresionante. Trumpet es la historia de un músico, en realidad era una música, ¿no? Pero que vivió toda su vida vestido como hombre. Y Jackie Kay es escocesa. Por eso está ahí, ¿no? Junto con Gabriel Ngatamosi,
que es irlandés. No solo, digamos, en Inglaterra hay una literatura afrobritánica, también está llegando, pues desde la periferia celta, ¿no? Que siempre será periférica, pues otra visión y otra experiencia. Os he puesto esos 2 libros por daros una idea general, pero pues hay muchísimo más. Yo no sé si queréis a estas alturas que incida sobre algún tema, volver atrás, lo que queráis, porque yo lo que viene siendo, bueno, como me han faltado 2 o 3 diapos, pero creo eso, que estaría bien, ¿no? Que pasáramos a un diálogo más activo si soy capaz de enseñaros mi carita en vez de los libros. Hello. Hola. Sí, te escuchamos. Ah, vale, que no sé, no soy capaz de volver al ¿No? ¿No sitio puedes? donde está mi cara. No, nosotros te vemos, ¿ah? Si Ah, ¿me veis? quieres, sí, te vemos. Bueno, por lo menos yo te veo, no sé los demás. Pues no sé por qué yo no me veo. Bueno, da igual, me tengo muy vista. O sea Pero, que pero la ves todos, ¿no? Yo sí te veo. Casi todo el mundo te vemos, ¿ah? Creo. Sí, todo el mundo te... a ver, déjame. Pues no me encuentro. ¿Sabe? Le doy al ESC, que es lo que me dijo. Sí, sí, no A sé ver, si espera, sale. dejar de compartir. Sí, ahora sí. Ahora, dejas de compartir, ¿no? Sí. Dejo de compartir, pero yo sigo sin verme. No, pero nosotros te vemos, ¿ah? No sé por qué Bueno, tú no te ves. pues No sé nada, por qué. venga. Sí. Eso. Comentarios, preguntas, en relación con otras tradiciones que podáis ver, con. Pues aquí me dice que tengo la cámara apagada. Ay, la tecnología y la madre que la parió. No sé, nosotros Bueno, te vemos. no importa, venga. Nosotros te vemos, ¿eh? Que es lo más, bueno, nada, muchísimas gracias por esas pinceladas que nos ha dado como introducción a esa literatura afro-británica, afroeuropea a la vez. Pues nada, la discusión está abierta. Aquí hay anglicistas que trabajan en el ámbito anglófono, seguramente tendrán muchas preguntas. Y nada, bueno. Hombre, que quede claro eso, que yo lo que he hecho es así como Sí, un muy gordo brochazo, sí, ¿no? no, ya, Infinitamente más. Es simplemente, pues eso, como una cuestión de ver las generaciones que ha podido o que han, bueno, digamos, marcado un poco más la evolución de esta literatura. Bueno, yo voy a empezar. En el caso, por ejemplo, de los autores africanos de lengua inglesa, fundamentalmente, ¿cuál sería bueno, de origen africano, diría, bueno, que por ejemplo, que son londinenses, ¿no? La contribución de ellos, por ejemplo, pienso en autores, por ejemplo, como Ben Okri, por ejemplo. Pienso en Ben Okri, sí. A ver, Ben Okri en su momento, yo creo que pegó un pelotazo. Hombre, yo debo confesar que no es mi favorito y me lo leí casi entero porque una vez me tocó presentarlo en un congreso de AEDEAN, de la Asociación de Profes de Inglés, y me lo leí casi entero. Eso, no es mi chico favorito, pero me parece que realmente fue una contribución enorme en la medida en que eso, pues de repente, así con el Booker Prize, metió toda la tradición Igbo en el centro, ¿no? de la cultura británica. Es decir, empezó, no sé si no empezó, evidentemente, ¿no? Él heredaba una tradición que, vamos, como muy cerca se remontaba a Amos Tutuola, ¿no? Y a esas primeras novelas afro-británicas. Pero él estaba en Inglaterra. Él ganó el Booker Prize y él fue, pues, la cara, digamos, más potente y más visible de la literatura afro-británica, pues, bueno, por un tiempito. De origen africano, porque evidentemente Sí, no, sí. por el lado del Caribe, Sí. pues Carl Phillips se lo comía todo. Sí.
Pero hay otros autores, por ejemplo, afrocaribeños o incluso de origen africano, que también han sido consagrados, por ejemplo, por el Booker Prize, que es el caso de el Booker Prize, o otros grandes premios, que existen en Gran Bretaña, por ejemplo. De hecho, si tú te haces un repaso a la lista del Booker de los últimos pues 25 años o más, es una excepción casi, ¿no? Encontrar un autor propiamente británico. Porque, hombre, ya no te digo, pues eso, gente como Margaret Atwood, ¿no? Que siempre más o menos los pobres canadienses se han visto afiliados o a los británicos o a los americanos, muy a su pesar, hasta que esa generación de Margaret Atwood, etcétera, crearon esa cosa de la Candid. Pero, claro, una cosa que tuvo un impacto tremendo fue todo el affair de Salman Rushdie. Eso tuvo un impacto tremendo, pero eso fue más por lo religioso que por lo cultural. En un momento dado, eso movilizó a un montón de... Bueno, para la gente que sois más jóvenes, Salman Rushdie, después de haberse hecho con el Booker por un libro muy divertido y muy gracioso y muy esternesco, ¿no? Muy en la tradición de Tristram Shandy, que es Hijos de la Medianoche, escribió los versos satánicos. Entonces, Ayatollah de Irán lanzó una fatua contra él. El tipo se tuvo que esconder, de hecho vivió aproximadamente 10 años escondido, y todas las comunidades musulmanas de Europa, a partir de ahí, se articularon como odiadoras de Salman Rushdie. Se hicieron quemas públicas de libros, etc. Entonces, claro, eso, aunque afectaba a un autor de ascendencia india, ¿no? Pero, bueno, pues también digamos que pone muy en el centro del debate literario, cultural, identitario y político a todos esos británicos que resulta que no son blancos. Y resulta que no son blancos, entre otras cosas, porque en 1948 hubo un acta de nacionalidad. Pues lo mismo que aquí ocurría con los ciudadanos de Guinea, ¿no? Que llegaron como españoles y con sus documentos nacionales de identidad españoles, y en un momento dado, coincidiendo con la independencia, ni España ni Guinea quisieron saber nada de ellos. Aquí, en este caso, la ley se fue endureciendo progresivamente, cada vez se fue restringiendo más el acceso de los súbditos coloniales, especialmente los de color, ¿verdad? Porque canadienses, australianos, you're all welcome. Y eso ha dado lugar, pues a muchísimas revueltas. Y luego, claro, está la otra cosa de la que no he hablado, que es ese otro eje transcontinental, pero que tiene que ver con las Américas. O sea, evidentemente, pues gente como Langston Hughes, ya desde los tiempos, ¿no? de la segunda o tercera década del siglo XX, y luego ya más contemporáneamente, pues Audre Lorde, Alice Walker, sobre todo las mujeres, again, ¿no? Tuvieron pues tremenda influencia y tremendo impacto, ¿no? En el hecho de que se creara una identidad negra, en este caso vamos a hablar de una identidad femenina negra transcontinental. Claro, afro-británico, afro-caribeño, pues no sé, afropolitano, transnacional, ¿no? Porque realmente hay autores a los que es muy difícil en realidad ubicar en un sitio u otro, pues porque se han movido, pues yo qué sé, el propio Sam Selvon, ¿no? En un momento dado emigró de Inglaterra a Estados Unidos. George Padmore acabó viviendo en Ghana, es decir, que eso ya venía un poco de atrás, pero el Atlántico Negro se activa y las identidades negras cobran una dimensión, pues quizá más pan-africana, más transcontinental, pero claro, no pueden evitar, por otro lado, el tener que, digamos, defenderse pues del racismo creciente y de medidas políticas demenciales, ¿no? Como en 2018, de repente el gobierno de Theresa May decidió que repatriaba a todos los descendientes de la generación Windrush, porque muchos de ellos no tenían pasaporte británico. Claro, resulta que ni el gobierno había registrado las cartas de ciudadanía de esa gente ni tales acuerdos. Entonces, inevitablemente se tiene que estar
rearticulando de continuo esa identidad, el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Que también ha unido muchísimo a los anglos y no solo a los anglos. Con lo cual, pues eso, verdaderamente la identidad afro tiene mucho más que ver en último término con el Atlántico Negro que con sociedades determinadas. Parece que Gurna también tuvo el Booker Prize, ¿no? Gurna. Sí, y luego... ¿En qué año? ¿En qué año tuvo? Yo creo que Gurna tuvo directamente el Nobel, quizá el Booker Prize también, pero desde luego el Nobel lo tuvo hace nota, y lo tuvo Coetzee, que claro, Coetzee es blanco, pero da igual, está hablando de Sudáfrica y está hablando de la Sudáfrica del apartheid muy abiertamente, ¿no? Y luego eso, pues sí, es que ha habido mucha presencia, pues imagínate, en Ngugi está, yo creo, muy presente, ¿no? En el pensamiento, ya no solo afrobritánico. Achebe, pues eso, en fin, es parte absoluta del canon, bueno, a nivel global. Quiero decir que de ser, digamos, pues una aportación periférica, colateral, pues de repente nos encontramos con que efectivamente existe un canon, ¿no? Afrobritánico y que extiende sus tentáculos pues al Caribe, a África, al resto de Europa, a Estados Unidos, y que tiene también, ¿no? Dentro del Reino Unido en particular, pues en muchos casos vínculos políticos con otras diásporas, la diáspora de origen asiático. Claro, también hay que pensar, no he mencionado, pero también hay unos cuantos, again, ¿no? Unas cuantas autoras como Jasmine Alibay-Brown, Aminata Forna, Leila Bulela, que proceden pues de Uganda, ¿no? Cuando de repente Idi Amin decidió que los hindúes no tenían lugar en Uganda, y claro, esa gente se instaló en Gran Bretaña y eran africanos, pero hindúes. Entonces, las definiciones identitarias son muy resbaladizas, pero lo que siempre está, y está en todas las narrativas, es desde luego esa memoria de viajes y de desplazamientos que arraiga en ese trauma original de la esclavitud, la denuncia constante del racismo, bueno, luego la creación, ¿no?, de comunidades que comparten historias, que comparten relatos, que se tienen que organizar políticamente, y entonces pues hay que dejar de lado eso, las esfumaturas, porque lo dice Stuart Hall, ¿no? En algún momento tenemos que, digamos, ponerle freno a ese deslizamiento identitario si queremos la movilización política. Y claro, la movilización política estamos viendo que sigue siendo necesaria y cada vez más necesaria, porque la que se nos viene encima en Europa, en América, de Asia no estoy muy puesta, pero claro, yo el otro día, la semana pasada, cuando puse las noticias y así, de la misma vuelta, pues en Colombia y en Perú había ganado las elecciones la extrema derecha, y dije, bueno, mira, el mundo está fatal, el mundo está fatal. Bueno, y eso, tú me habías dicho que hablara. Voy a aprovechar la ocasión para... Te quería hacer otra pregunta sobre la traducción. La traducción. Bueno, los autores que has traducido, muchos de ellos son clásicos. Pienso en Ngugi wa Thiong'o, en Achebe, últimamente la autora ugandesa que has traducido. Sí, bueno, sería muy interesante. Claro, desde luego también. Es una narrativa emblemática y además sumamente subversiva, ¿no? Porque no deja de ser una reescritura del Corazón de las Tinieblas, en la que tenemos a una joven africana que viaja a ese corazón de las tinieblas, que es primero la Alemania sobreviviente al nazismo y luego pues el centro del imperio, ¿no? Y tenemos esa novela maravillosa, Nuestra hermana Aguafiestas, que es incisiva, que es, bueno,
a mí me parece, de hecho, cuando a mí hace muchos años en Casa África me preguntaron, oye, ¿qué novela clásica crees que tendría que estar traducida? Y yo no lo dudé ni por un momento, Nuestra hermana Aguafiestas, porque me parece que es una bofetada en toda la cara, mientras Chinua Achebe estaba escribiendo ese texto famoso sobre el corazón de las tinieblas y diciendo, ya está bien, ¿no? De considerar esta novela el clásico de los clásicos cuando lo que ha hecho ha sido generar eso, una imagen de África totalmente, en fin, ¿no? Como un espacio de primitivismo, de salvajismo. Y claro, cuando de repente Ama Taidu le da la vuelta y pone a una mujer africana muy lúcida, y muy consciente y muy informada a mirar, ¿no? A Europa, pues eso, es como me dijo una vez una alumna de doctorado, dijo, pero esta señora está muy enfadada. Y dije, sí, pero es que cualquier persona inteligente africana está enfadada. Y luego, bueno, pues ese enfado de Ama Taidu en Jennifer Macumbi, en La primera mujer, se transmuta en otra cosa que a mí me parece fantástica, también porque Jennifer Macumbi es como es, que es una persona adorable y encantadora. Jennifer Macumbi, en realidad yo creo que se considera ugandesa y que ya, en fin, está en Inglaterra, pues un poco de chiripa, pues porque alguien le dijo, no, no, tienes que apuntarte a un máster de escritura creativa, pero claramente está en Uganda, ¿no? Vitalmente. Pero bueno, vive en Manchester. Y La primera mujer es una obra, para mi gusto, maravillosamente conciliadora, en la que, pues a diferencia de lo que ocurre en The River Between, que no sé si está traducida, de Ngugi, que es el río, ¿no? Que divide, que es, bueno, pues una memoria de la primera colonización, o todo se desmorona. Jennifer Macumbi, en La primera mujer, consigue transmitirnos de una forma maravillosa a través de muchas voces, de una coral, sobre todo de voces femeninas, pues toda la memoria del pueblo Ganda, que es, digamos, el grupo étnico más numeroso en la Uganda contemporánea, y que ya lo era, ¿no? Eran ya el grupo étnico, cultural, hegemónico, pues prácticamente desde el siglo XV, en lo que hoy en día es Uganda. Y consigue crear una historia en la que la herencia de lo británico y la memoria cultural ganda se funden sin demasiadas fisuras, porque también a veces como que ya está bien, ¿no? De insistir y de hurgar en la herida. Pues resulta que hay mucha gente en el África contemporánea que, lo quiera o no, tiene el inglés como lengua materna. Entonces eso ya no es un problema. Ni es un problema el haber heredado, ¿no? Una cultura británica a través de un sistema educativo o a través de, bueno, pues unas lecturas, lo que quieras. Las identidades que teje Jennifer Macumbi son, pues, biculturales, birraciales en muchos sentidos, y lo que ella busca, yo creo, es eso, subrayar, ¿no? Que no nos podemos pasar la vida entera diciendo, sino que hay que recuperar lo propio, pero sabiendo que inevitablemente ya estamos marcados por lo otro, porque, bueno, pues así son, ¿no? O así han sido de perversos los ingleses, han dejado, como decía Mataidu, ese legado envenenado que es una lengua a través de la cual se pueden comunicar, como decía Cheve, ¿no? Y en polémica con Ngugi wa Thiong'o, pues los escritores del África del Sur, del África Oriental, del África Occidental, del Caribe, de Asia. Entonces, pues eso, las identidades contemporáneas seguramente están hechas de de muchas historias, de muchos fragmentos, de muchos desplazamientos y de un recentramiento en lo que realmente importa, que es, pues, yo qué sé, el crear vínculos que nos puedan permitir, insisto,
hacer frente a lo que se nos viene encima. Ok, Marta, tienes una pregunta de Ayo, que siempre está muy activa con las preguntas. Bueno, resumo rápidamente. Bueno, sí, porque no veo la pantalla. Sí, ella sí está en el chat. Bueno, ella ha hecho su tesis doctoral con el profesor Victorien Lavou. ¡Hombre! Sí, Okay. Sí, entonces, la pregunta directa es: ¿qué lugar ocupan las literaturas afrobritánicas en los relatos dominantes de la historia literaria británica y en la enseñanza de la literatura en Gran Bretaña? A ver, nadie se puede ya saltar a los afrobritánicos. Es decir, no creo que a nadie se le ocurriera hoy en día enseñar una literatura inglesa contemporánea sin incluir nombres como el de Carol Phillips, sin incluir nombres como el de Andrea Levy, Chimamanda, ¿no? Que aunque Chimamanda se fue a Estados Unidos, pero anda que no ha sido leída en Inglaterra Chimamanda. También pues porque se ha convertido en la portavoz de un feminismo que a mí me gusta más el feminismo de Macumbi, por ejemplo, ¿no? Que vuelve muchísimo más a las raíces. El feminismo de Chimamanda a mí me parece un poco demasiado estándar, ¿no? Demasiado, bueno, demasiado sin color, si lo comparas con otros feminismos. Pero vamos, Chimamanda es un nombre central, yo creo, ahora mismo en el que... Pero claro, es que realmente eso... afrobritánica o transnacional, ¿no? Yeah. Pero en cualquier caso, sí, hay autores que inevitablemente ya son parte del canon, digamos, mainstream, que ya no forman parte eso, de la subsección afros. Sí, Linton Kwesi Johnson, por ejemplo, Linton Kwesi Johnson hace anuncios para, por ejemplo, British Telecom, de ser un tipo revolucionario que hacía poesía dub en pequeños encuentros, pues ha pasado a ser un tío que llena estadios, y que llena estadios pues en sitios como México DF, ¿no? Y que hace anuncios para British Telecom, es lo bastante conocido. Entonces yo creo que es muy buena cosa que realmente un número de autores importante hayan tenido premios, porque, a ver, en sí los premios son una mierda, pero los premios venden y la gente lee. Y por alguna razón misteriosa, quienes empezamos a leer literatura africana nos convertimos en adictos y luego ya no lo podemos dejar. Y por otro lado, ¿para qué nos vamos a engañar? Las editoriales vieron también ahí un filón importante, ¿no? Ya sabemos cómo son las editoriales. Y entonces también, bueno, pues han salido muchas cosas, pero claro, hay que pensar que pues hubo editoriales tan así en principio, ¿no? No sé cómo decirte, mainstream, como The Women's Press, que fue quien publicó a Alice Walker, a Audre Lorde, a Buche Mecheta luego en su momento, que por ahí también ha habido, pues eso, ¿no? Como mucha entrada por el lado de la literatura de mujeres, en el momento en el que el feminismo empezó a plantearse, pues que, hombre, estaban muy bien Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, pero que igual otras mujeres también podían tener opinión sobre un par de asuntos. Ok, bueno, había un elemento que yo habló, que era si la situación era comparable con la recepción y la enseñanza de literaturas africanas de lengua española en el caso español. Eso es uno. Apúntalo y te leo la otra pregunta de María Durán. María Durán dice: desde comenzar tu ponencia hablabas sobre una conversación reciente sobre la existencia o importancia del feminismo negro y me ha hecho pensar en Beryl Gilroy y la mencioné. Mecheta. La mencioné, la mamá de Paul Gilroy, la he mencionado, y Buche Mecheta, por supuesto, porque eso, Second Class Citizen, creo que es realmente un clásico. Literariamente, pues no es para tirar cohetes. Buche Mecheta literariamente no es para tirar cohetes, pero claro, ha sido una autora que religiosamente cada 2 años o cada 3 años publicaba una novela que tenía pues mucho eco.
entre el público y así pues ha ido, digamos, colando en el centro, ¿no?, de la literatura británica, pues temática absolutamente nigeriana, porque ahí sí, vale, Second Class Citizen y In the Deep, que es su autobiografía, pues son como muy londinenses, pero luego tiene otro montón de novelas que son fundamentalmente nigerianas. Supongo, ¿no?, que en Inglaterra no han sido solamente leídas por gente afro, sino que realmente son novelas en muchos sentidos de culto y que efectivamente forman parte del currículum. Ahora, en España, tarde, mal y nunca. O sea, en España, la enseñanza, el reconocimiento de que existe algo como una literatura africana en español, pues tú lo sabes, Willy, porque lo hemos vivido a la vez. Sí. Lo hemos vivido a la vez. O sea, cuando yo empecé a hacer jornadas de estudios africanos, mis compañeros decían, ya está Marta Sofía llegando a la Universidad de Negros. Y claro, en el Departamento de Filología Hispánica, pues porque Natalia pilló onda. Pero cuando Natalia, a la altura del año 2000 y pico, hizo su defensa, vamos, su titularidad, y habló de literatura afroespañola, los miembros del tribunal quedaron ojipláticos. ¡Qué cosa tan novedosa! ¡Qué cosa tan interesante! Las editoriales se habían enterado porque ahí estaban publicando Guillermina Mecuy pensando que iba a ser el equivalente a Chimamanda, y claro, no es exactamente lo mismo. Pero claro, universidades o facultades, departamentos de hispánicas en los que de forma, digamos, reglada se enseñen las literaturas afrohispánicas, pues se me ocurren uno o ninguno. O sea, no así en Estados Unidos, por ejemplo, que sabemos que hay un montón de departamentos en los que, y en Canadá, ¿no?, en los que la presencia de lo afrohispánico es crucial. Y sin embargo, pues en España... A ver, pregúntale a la gente quién es Dona Tondongo, por ejemplo. Ya. María Durán seguía con la pregunta de que, bueno, como has mencionado los autores anteriores, que la autobiografía era el único género legitimado para las mujeres negras en Reino Unido. No, ni mucho menos. No, las anteriores, ¿eh? Al principio, lo que dijiste al principio, sí, al principio. Ella se refiere a eso. Y luego, sí, la situación ha cambiado hoy en día. ¿Cómo ha evolucionado esa situación? De las trabas para publicar. ¿Cree que las escritoras de hoy siguen encontrando barreras parecidas o el panorama ha cambiado, realmente? Hombre, yo creo que ha cambiado bastante, pero también, entre otras cosas, porque si bien al principio fueron pues editoriales, bueno, la colección de Penguin Classics, o sea, nada más, digamos, canónico, ¿no?, que Penguin, que ya, digamos, estableció la literatura o las literaturas africanas como pues un espacio importante. Pero yo creo que ahora mismo hay muchísima gente publicando, performando. Nuestra hermana, Sharmila Besmohum, ¿no?, tiene esta maravillosa empresa que hace producciones de poesía o de literatura en vivo. Entonces, eso ya está. Y lo sufraga el British Council. O sea que... Y luego, me perdí por el medio. Hablaba de que editoriales mainstream habían publicado a autoras negras, pero es que luego ha habido una, creo que bastante importante, industria editorial de gente de origen africano, afrodescendiente, gente como Margaret Busby, gente como John La Rose, y luego ya pues editoriales nuevas, Khadija Sesay, que también ha sido una persona que ha movido lo que no está en los escritos. Entonces también hay, digamos, vehículos editoriales en los que las autoras afro saben que no van a tener trabas, sino al revés, ¿no?, que están ahí, digamos, para darles voz. Está abierta la discusión, así que por favor, todas las preguntas son bienvenidas. ¿Más intervenciones o preguntas?
Y Marta, ¿y tus traducciones qué recepción han tenido en España? Sí. Por ejemplo, pienso en Bushwa Chongo, por ejemplo. Pues mira, de Descolonizadamente hay 9 reimpresiones, porque claro, no solo ha tenido eco en España, también en toda Latinoamérica. Creo que todas las traducciones que he hecho tienen... Oye, hay un ruido de fondo horroroso. Sí, alguien tiene una radio abierta. Alguien tiene una radio, pero una tele. Bueno. Sí, decías. Que eso, prácticamente todo lo que he traducido ha tenido al menos un par de reimpresiones y en algunos casos 2 ediciones. De Nuestra hermana Go Fiestas hay 2 ediciones, de Un grano de trigo hay 2 ediciones, o sea que sí que, bueno, para mi sorpresa, hombre, y lo de La primera mujer ha sido pues espectacular. O sea, reseña en El País, reseña en Qué leer, reseña en Afroféminas, reseña de Pepe Naranjo, las presentaciones que se hicieron. Bueno, creo que estamos en un momento bastante dulce, porque claro, eso, cuando yo empecé hace 25 años, cuando empezaste tú, ¿no? Cuando empezamos, bueno, 35 más bien, ¿no? Me estoy aquí como quitando edad, no, voy a cumplir 60 y además bien vividos. Pero, por ejemplo, cuando yo quería hacer cursos, prácticamente las citas o lo que a mí me interesaba de las novelas lo tenía que traducir yo. Y claro, ahora hay un montón de literatura traducida. Bueno, pues también creo humildemente que algo hemos tenido que ver algunas de las personas que estamos en este curso. Sonia Fernández Quincoces ha contribuido un montón. O sea, bueno, Inmaculada Díaz Narbona, por Dios, siempre, siempre merece un homenaje. Josefina Bueno, Maya Vinuesa, Paula García es en Jaén. Bueno, ha habido un montón de personas en la academia que creo que hemos hecho mucho por trascender la academia y porque las literaturas africanas llegaran a un público lector amplio y no solo especializado. A ver, yo entiendo, Achebe y Ngugi son Achebe y Ngugi, pero coño, están publicados en De Bolsillo por Random House, que es, bueno, yo creo que mucho decir. Claro, Casa África. Casa África yo creo que ha sido también instrumental en que las literaturas africanas se den a conocer, los distintos proyectos de investigación. Y luego, pues yo creo que el boca a boca y los clubes de lectura. El otro día, por ejemplo, estuve en Palma de Mallorca en el 10º aniversario del Club de Lectura Africana que lleva Ana Mascaró. O sea, pues hay un grupo de gente en Palma de Mallorca que lleva 10 años leyéndose una novela africana o un libro africano cada mes. Entonces a mí me parece que los clubes de lectura han aportado muchísimo también. Clubes de lectura en Albacete. Yo qué sé, organizaciones como Umuoya. Bueno, pues han ido abriendo espacios y han ido abriendo también mercado, ¿no? La pena es que quizá en España ha habido menos editoriales independientes que en otros contextos europeos, con peor suerte en muchos casos, porque Zanzíbar, El Cobre, pues todas estas, eso, en un momento dado desaparecieron, pero bueno, pues aparecen otras que de repente apuestan por la literatura africana. El caso de Jennifer Macumbi, la editorial del Este, fundamentalmente, publica literatura de los países del Este, y de repente han publicado a una autora africana y están encantados porque, bueno, pues porque yo creo que ha sido, en la medida en que una novela africana puede serlo, pues ha sido un pequeño boom. ¿Más preguntas? ¿Hay alguien? Clara, sí. Un comentario. Hola, Marta Sofía, fenomenal. Hola, guapa. Hola, un abrazo. Pero también pienso, además de la evolución pues editorial, ha habido también una evolución socioidentitaria. Cuando tú hablabas de la época de la herida, de la diáspora, hablar de la esclavitud, es cierto que pues que pasaba, pero también
has hecho referencia a la contribución de los afrocaribeños de cierta manera al internacionalismo negro y frente al radicalismo de Estados Unidos, pero creo en general hay una serie de aspectos, el encuentro que está teniendo la afrodescendencia, el encuentro pues de negros de la diáspora con negros Eso está siendo alucinante. Eso está alucinante, pero porque hay una fuerza la que reivindica Mbembe en Crítica de la Razón Negra, cuando él dice que reivindicar el parentesco con África, dice Mbembe, a contribuir a su regeneración, es importantísimo, porque esas diferencias a las que tú has hecho referencia, que tú has mencionado, haciendo referencia específicamente a los negros anglófonos. Yo recuerdo de vivirlo en experiencia propia. En Cuba se hacía en los años 70, 80, se formaron las jornadas de la cultura de origen caribeño. Y en estas jornadas de la cultura caribeña, y en Santiago de Cuba, que también se ha hecho. En Santiago de Cuba, exactamente. Es que cuando veíamos a los negros que eran de Jamaica, para nosotros eran ingleses. Y cuando veíamos a los martiniqueses y esto, para nosotros eran franceses. Claro. Y este encuentro que allí se hizo primero en Cuba con esta jornada, lo estamos viviendo todo, que es a la referencia que hace Mbembe en Crítica de la Razón Negra, que en este encuentro con otro como yo, pero la fuerza que tiene la matriz africana, porque Mbembe habla de la fuerza africana, que los que hemos vivido en otras culturas, esa dilución que tenemos cultural, nos da la autenticidad, el encuentro con la cultura auténtica africana. Mira, yo la primera vez que fui al encuentro que organiza Marta Cordies Jackson en Santiago, flipé. O sea, flipé, viendo gente, pues eso, de un montón de sitios, pero sobre todo esa matriz afro muy, muy presente. Hombre, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que parte de ese encuentro lo financiaban las distintas embajadas de países africanos en Cuba. Claro, es que Cuba también ha sido, por cierto, es un nexo fundamental, porque toda esta gente muy cercana a la izquierda internacionalista, pues obviamente también ha estado muy vinculada a Cuba. Pero fíjate, es curioso, desde luego eso, tampoco la literatura negra cubana ha tenido en España ni de lejos el impacto que puede haber tenido la literatura del Caribe en Reino Unido. Quiero decir, bueno, pues a Nancy Morejón en España, por ejemplo, no se la conoce, o se la conoce muy poquito, yo creo. Estuvo aquí recientemente y limitado. Estuvo aquí en octubre y tal, y en la residencia de estudiantes y en la Casa de América, y tenía que haber sido aquello apoteósico y no lo fue. Claro, es que no. Y sin embargo, Nancy Morejón va a Nueva York y llena donde quiera que la metas. Pero hay un problema político detrás de Nancy Morejón. Sí. ¿Sabes? Porque ha apoyado al régimen y porque no se ha quedado en Estados Unidos, y entonces aquí una disidencia cubana que la lee no asiste a donde ella está, porque está viviendo en Cuba y porque apoya al régimen. Y entonces esos problemas políticos que los tenemos hasta con Padura. Sí. Bueno, ahí, claro, evidentemente, sí, la política ha sido, digamos, algo que ha marcado líneas, ¿no? De reconocimiento, popularidad, difusión, llámalo X. Y sobre todo porque ella viene del grupo El Puente, vamos, que ella es como Pío Serrano, que viene de este grupo que fue lo máximo, que se enfrentó al sistema en los años 60. Pero bueno. A mí la verdad eso, me encantaría, ¿no? Pues que hubiera muchísima más presencia, pero también creo, a ver, corrígeme si me equivoco, pero es que dentro de la propia Cuba, la cultura negra, hombre, en la música se le ha dado más cancha, pero en la literatura yo creo que
muchísima. Ha sido difícil en la literatura. Piensas en cubanos y piensas en Alejo Carpentier, pero eso, bueno, sí, vale. ¿Cómo se llama el de los dos abuelos? Sí. Ay, por favor, Guillén, no. Nicolás Guillén, el poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén. Pero bueno, en todo caso, si es que en general la historia negra de Cuba, bueno, no ha sido muy contada ni en Cuba y mucho menos en España, claro. Ha sido polémica porque hasta Guillén fue polémico y no te hablo de Gastón Vaquero, que es una joya. Y Gastón Vaquero en Cuba y aquí en España, y si no es por lo que se hizo con Encuentro, todo lo que se ha hecho, pues vamos, que hemos tenido grandes talentos negros, pero que no se ha logrado. Y finalmente, las historias de la esclavitud, perdón, la historia de las heridas de la esclavitud, contarlas, es que ha sido Barnet con el esclavo. Biografía de un cimarrón. Biografía de un cimarrón. De Barnet. Y fuera de Esteban Montejo y de Reyita, no tenemos historia, y teníamos las vidas que las teníamos ahí, pero hablar de nuestros orígenes y que procedemos de una herencia esclava, es que eso era como vergonzoso. No, pero yo creo, Clara, no solo vergonzoso, porque para la Revolución Cubana las reivindicaciones étnico-raciales están mal vistas desde el punto de vista ideológico y político. Correcto. Sí. Yo creo que el gran problema de Cuba es que oficialmente el racismo no existe, oficialmente el problema no existe. Bueno, está aquí Paulina, también puede intervenir, y así que, por lo tanto, no se puede crear. Me parece eso, que la revolución tampoco ha sido especialmente grata, ¿no? Con todos los negros cubanos. Quiero decir, a la hora de ver luego, pues tradicionalmente, ¿no? El Parlamento cubano o su equivalente, lo que sea, tampoco es que la presencia negra sea muy visible, ¿no? Yo, como no soy de letras, le doy la palabra a Paulina. No, yo solo quería comentar un poco que es real lo que estaba diciendo Landry. En Cuba oficialmente no existe el racismo. No lo hay. Claro. Todos tenemos los mismos derechos, pero la realidad sí existe. Y entonces, cuando tú te pones a ver y analizar la literatura, la historia de Cuba, realmente es Nicolás Guillén, que es mestizo y es quien más conocido como el poeta nacional y quien más habla y toca este tema del negro en Cuba. Y cuando vemos así, analizamos la historia del negro, como se ve es en los estudios que hace Argeliers León. Correcto. ¿Verdad? Y es esa influencia que tuvo el africano y sobre todo se ve a través de la religión. Claro. Cuando se habla de África y cuando se habla del negro, siempre se ve en la religión. Y en la música. Y todos los análisis van a la religión y van a la música. De todas formas, León, está Natalia Bolívar también. Natalia Bolívar ha hecho muchos trabajos. Lidia Montero. La hizo el Monte. O sea, todo está muy relacionado con lo que es. Bueno, y el propio Alejo Carpentier. Y el propio Alejo Carpentier. Y entonces es por ahí por donde siempre se enfoca. La historia casi no habla de Guillermo Moncada. Está Antonio Maceo, que posiblemente sea más venerado en Costa Rica que en la misma Cuba. Correcto. Sí. Y entonces, Antonio Maceo como el titán de bronce y la figura más eminente, pardo, libre en aquella época. Es lo que más se menciona en Cuba y son los próceres que más se ven. Guillermo Moncada, que tuvo una gran influencia en la Guerra de Independencia, casi no se menciona, pero fue una de las grandes personalidades de Cuba. Igual que el movimiento independentista de color de 1912, que tuvo bases muy, avanzadas para la época. No se habla, o sea, yo lo vi en historia cuando estoy. Pero no se habla de los cubanos blancos y son bastante racistas. O sea, cuando hablan de los negros, hablan siempre de gente por civilizar. Y os estoy hablando de conversaciones tenidas en 2020, cuando mi primo. Pero Marta, eso es muy caribeño. Así es todo el Caribe, ¿eh? Bueno, claro, porque está esa es una cuestión muy caribeña, y además el libro de Antonio Benítez Rojo lo recoge muy bien. La cuestión étnico-racial es central, es medular en la cultura y literatura caribeña.
Es decir, todo empieza por el color y termina por el color en el Caribe. Ahora estuvimos en Puerto Rico, es el mismo problema. Y me acuerdo que cuando fue en 1999, yo volví a Cuba y estábamos en la escalinata de la Universidad de La Habana. Yo estaba con 2 amigos, bueno, el antropólogo colombiano Jaime Arocha, que es muy rubio así. Entonces, a mí me gritan, negro, deja tranquilo a los turistas. Y yo iba como turista. Claro. Pero bueno, incluso Gualterio Carbonell, que le dedicó su libro cuando habla de la identidad, el libro famoso de la identidad cultural, es que ese libro estuvo prohibido, poca edición. ¿Cuál? ¿De quién? El de Gualterio Carbonell, y nada, ese libro muy poca edición, y Gualterio, por haber escrito ese libro y dedicado a Fidel, lo único que decía era que la cultura nacional era tanto de los negros como de los blancos, y lo liquidaron. Terminó en la calle. Bueno, pero mira, yo recuerdo la primera vez que yo fui a Cuba, fui a un congreso en la Casa de las Américas y yo hablaba de Sonia Rivera Valdés, de las historias prohibidas de Marta Veneranda, y hablaba de violencia de género. Y claro, alguien se me acercó para decirme, no hay ni siquiera estadísticas. O sea, se supone que la revolución ha liberado a mujeres, a negros, y entonces ya no hay discusión, ya no hace falta, ¿no?, hablar de estos temas. Claro, o de lo queer, ¿no?, que también en Cuba existió una periferia. Bueno, de repente Fresa y Chocolate abrió, ¿no?, la veda. Pero yo creo que en Cuba, pues por ejemplo, hasta la década de la afrodescendencia no hubo, creo, un impacto real, ¿no?, de todo el legado afro. El primer libro que ha salido sobre los judíos ha sido ahora con la pandemia, durante la pandemia, que ha hablado de los judíos y los negros en Cuba, La Isla de Abraham. Qué interesante. Sí, después te lo paso después. Es lo que está diciendo Marta, pero también la cuestión de las diferencias de orientación sexual, ¿no? Por ejemplo, desde siempre se han sido mucho. Bueno, remitimos a los libros de Renan Larrena, ¿no? Vale. Esta nochesca, para ver un poco la historia de la, ¿cómo se llama? Del colectivo LGTBI. Sí, no. Bueno, pero eso es otra cosa que también está ocurriendo simultáneamente, yo creo, en todo el eje del Atlántico Negro, y en África ya veis lo que nos estamos encontrando, ¿no? Muy pues grave, muy grave. Esto no forma parte de nuestra cultura. Trifonia lo explicó en el Congreso. O sea, hasta en el cielo de la boca, me cago en la mar. O sea, estáis utilizando las leyes que impusieron los colonizadores para negar una realidad. Bueno, pues que sí. A ver, es que el ser humano no es ni necesariamente heterosexual, y sin embargo, bueno, pues de repente, qué bien les viene, ¿no?, a los neotradicionalistas toda esa financiación de las iglesias evangélicas para negar la realidad y para amargar la vida a mucha gente. Mi compadre Sébastien Lefebvre, que es francés, pero está en la Gaston Berger, me cuenta que se han creado brigadas policiales especiales para ir a la caza al maricón. Sí. O sea, es una cosa de dar mucho miedo. Pero llega al punto en Senegal, por ejemplo, que los abogados no quieren defender a los homosexuales acusados, porque ellos mismos no quieren identificarse con la causa. Así que se encuentran muy indefensos, porque ningún letrado quiere defenderles. Imagínense hasta dónde hemos llegado. De todas formas, eso, la segunda parte del título de mi libro, que es El mundo está fatal, pero hay esperanza. Y a mí me parece eso, cómo se están generando estos links fortísimos, perdón, entre, bueno, pues eso, africanos, caribeños, europeos. Yo creo que tu congreso, Willy, fue un buen ejemplo, ¿no? Pero estamos viéndolo continuamente. En el grupo que tenemos de WhatsApp del congreso, constantemente están anunciándose iniciativas. Bueno, pues eso, en las redes aparecen montones de personas afroqueer contando su realidad. Entonces yo creo que sí que hay esperanza, o sea, que las comunidades que han estado machacadas históricamente como que dicen ya. Entonces, bueno,
cuanto más visibilidad, más represión, pero da igual, sangre de mártires, semilla de cristianos, ¿no? Yo creo que hay un resurgir, que hay todas esas resistencias que empiezan a generar sinergias, entre otras cosas, porque eso tiene que ver también con el curso que yo planteo para el otoño, ¿no? Porque de repente todo es woke, excepto los señores cis heterosexuales de clase media y cristianos. Entonces, claro, pues todos los que caemos bajo el enorme paraguas de lo woke, pues no nos queda más remedio que generar o que estrechar, ¿no? Esas alianzas que venimos tejiendo en algunos casos desde hace décadas y seguir dando caña y seguir dando la batalla, en nuestro caso desde donde podemos, que es o el aula o la librería, la biblioteca, pero hay que dar caña a muerte. Y ahí sí que me parece eso, que nos tenemos también que olvidar un poco de quién es blanco, quién es negro, quién es trans o quién es cis, de lo que se trata es de que si somos capaces de empatizar con quien está oprimido, oprimida, oprimida, sea por lo que sea, vamos a acabar llegando a la misma conclusión, y es que la opresión surge siempre del mismo centro, imperialista, capitalista, cristiano fundamentalista, y ahí es donde eso, hay que dar la batalla. Tienes una pregunta, otras preguntas, Marta, es de Ajo otra vez. ¿Qué significado atribuyes al famoso, bueno, lo que ha dado el título a tu intervención, ¿no? Otros pasajes medios? Explicado brevemente, pero me gustaría si la utiliza como una metáfora para interpretar las migraciones africanas contemporáneas hacia Europa, o si considera que existe una continuidad histórica entre el Middle Passage de la trata transatlántica y las experiencias migratorias actuales. Uf, qué pregunta más difícil. Vamos a ver. Desde luego, en toda la literatura del Caribe, creo, está la memoria del Middle Passage. Desde el Caribe ha ido a Estados Unidos, ha ido a Canadá, ha venido a Europa. Claro, evidentemente hay esos otros pasajes intermedios. Claro, yo lo usaba más bien pensando en el pasaje del Caribe a Inglaterra, pero también de África a Inglaterra, porque es buena verdad que sí, el primer gran contingente de inmigrantes negros en Gran Bretaña venían del Caribe, pero claro, también hay grandísimas comunidades de inmigrantes africanos, somalíes, etíopes, por supuesto nigerianos. Entonces, claro, sí que hay una cierta continuidad histórica en la medida en que, claro, igual ahora no viajan en barcos esclavistas. Hay algunos que vienen en patera, muchos no, ¿no? Muchos vienen en avión, pero da igual, van a ser considerados la misma mierda, con perdón. Y fijaos cómo está toda Europa, eso, rearmándose y otra vez, y inevitablemente los límites que se ponen son raciales, aunque parezca que no, porque eso, no, yo no veo cuotas para los alemanes que se compran casas en Mallorca, ni para los británicos que viven en Torremolainos, pero cuando entra en juego el color ya la cosa se pone más delicadita. Entonces, claro que hay continuidad histórica, porque la raza fue un invento, ¿no? Que justificó la trata, que justificó, como dice Aníbal Quijano, ¿no? Toda esa reordenación del mundo que consagró la hegemonía blanca y el empleo del resto de la población del mundo pues como clase obrera dispensable en un momento dado. Claro, los caribeños en su momento, en su mayoría negros, hicieron una muy buena labor en Inglaterra. Ahora de repente sobran. Bueno, se siente, es un poquito tarde, ¿no? Yeah. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por tu buena conferencia, y nada, seguimos discutiendo sobre la cuestión. Por favor, mándanos las referencias para que los... Sí, os prometo que... Sí. Pero dame un... Porque no, tranquila. Todavía el sábado tengo otra cosita, sí. así de estas, luego me pongo y hago una presentación con Milfo. Sí. ¿Vale? Y ya os pongo, pues eso, links a artículos o lo que sea. Por favor, todo lo que tengas... Lo voy haciendo más poquito a poco, ¿vale? De acuerdo. Todo lo que tengas. Bueno, ahora paso a un par de comentarios. Mañana tenemos a Laura Gauthier,
sobre la colección Guinea-África, es una biblioteca afroeuropea. Y el miércoles con el escritor Juan Tomás Ávila Laurel y el jueves con la escritora Lucía Mbomio Rubio. Así que tenemos una semana muy cargada. Fantástica, la verdad, ¿eh? Sí, el jueves. Me alegro de haber sido telonera de esa gente. Me ha confirmado que vendría, que no hay problema. Ya hablaré un poquito con ella antes, pero bueno, normalmente incluso Juan Tomás, no sé si ha llegado de Guinea Ecuatorial o no, pero bueno, me decía que no había ningún problema. Así que entraremos un poquito antes, como hoy nunca han entrado, por si acaso, para evitar. No sé si Matilde quiere dar algún anuncio, quizás insistir en las entradas, la consulta de grabaciones, no sé, Matilde. No, nada. Mañana entra, o sea, tienes que entrar tú primero, antes que entre Laura o yo. Entonces, en el momento se abre la sesión, ya Laura no va a tener ningún problema para todo. Y todos entraremos desde campus, acceso a la sala Meet, donde se va a impartir la sesión, ¿de acuerdo? Bueno, y yo colgaré todo en el campus. Dime, Clara. Yo tendría que tener un contacto con los... con los técnicos. Mañana por la mañana, ¿te va bien, Clara? Lo miro. El 14, sí. ¿A qué hora te puede ir bien? Es muy pronto para las 10, a las 11. A las 11. No, yo están bien por la mañana. ¿Alguien más tiene problema para entrar? ¿Alguien más? ¿Necesita que los técnicos le ayuden? 637 ¿sí? 88 ¿sí? 4079. 4079. Lo guapísima que eres, yo no daría. Yo tampoco. Con tanta alegría. Yo tampoco puedo entrar. ¿Quién está diciendo que tampoco puede entrar? Ana María. Yo, sí. ¿No puedes entrar? No, me piden una contraseña que no tengo. Pero porque te la enviaron, a ver.